El fantasma errante. Buenas noches, Gina, Nacho. Saludos, amigo. ¿Con quién tengo el gusto? Tengo gusto con me llamo Alex, soy acá del municipio de acá de Parras, Ok, de amigo. acá de Coahuila. Perfecto, Alex. ¿Y qué nos quieres platicar esta noche? Sí, bueno, es que tuve una experiencia cuando, Sí. bueno, fue hace como 3 años, yo trabajaba como vigilante. Aquí en la capital hubo el famoso el trenazo de Saltillo, en el 72, no sé si supieron, Ajá. donde cientos de personas perdieron la vida en un accidente ferroviario. Ok. Y de ahí, bueno, yo estaba trabajando en mi turno normal, va, uh-huh. y estaba como vigilante, va, de las vías, o sea, como encargado de ahí de de hacer patrullaje en la noche. Uh-huh. En una de esas noches, me tocó, o sea, hacer mi rondín normal, va. Sí. Patrullaba era una zona que se llamaba el Puente Moreno. Ahí, escuché a un niño llorando. Ahí en el vagón del tren, es que escuché el llanto del niño y fui a ver qué pasó. Ajá. Le pregunté por qué lloraba y que le pregunté que dónde vivía y que si le queda cerca el lugar para regresar a su casa, va. Uh-huh. Pero el niño me contestó que era pasajero del tren y que buscaba a su madre. Y digo, oye, o sea, me quedé así muy desconcertado. Porque ya no hay. Ajá. Ya no hay o sea, ya el tren desapareció. Ajá. O sea, de la gente ya no hay. Tren de pasajeros ya no hay. Ya no había, en esa época sí había. Ajá. Pero me quedé con esa de que ¿por qué estaba llorando? Okay. Yo tomé la radio y llamé a la radio, a la central, y pues reporté esa situación, va. Uh-huh. Y volví a ver el chiquillo y de repente pues como que se empieza a deformar así el cuerpo, o sea, se deformó y se desapareció. Uh-huh. Y pues me quedé muy impactado y me fui y dije, no, pues, la verdad no sé qué pasó, o sea, no puedo describirlo porque es algo muy repentino, va. Sí. Pues dice mucha gente que los que dicen ahí que había otro dicho que dice que a veces cuando pagas pagas el carro, uh-huh, te ven como unas manitas así que empujan del niño que te está tratando de evitar del accidente que pasó. Ajá. Para que no ocurriera el trágico destino. O sea, el niño como que está en una advertencia, no sé. Se ven unas manitas, dicen que se ven unas manitas así empujando. Sí, la cajuela, ¿no? Del carro se ve que deja la huellita, sí, ¿no? Las huellitas. La huellita. Y sí fue eso, ese es mi relato que pasó hace 3 años que estaba de vigilante, ¿va? O sea, que no había contado porque me daba mucha impresión, estuve muy impresionado, claro. Esa vez, así que me quise desmayar y todo el pedo, pero claro, amigo, o sea, me aguanté, ¿va? Oye, sensación, y cuando sí, desapareció, ¿lo viste que se hizo así como humo o cómo fue que se fue desvaneciendo? Así como se desvaneció, así como iba así como un cigarro. Uh-huh. Ándale, así como un cigarro que lo fumas y se va el humo para arriba. Eso algo es parecido. Ok. Es esto como ese ¿cómo se describe? O sea, al maestro, ¿cómo le llaman a esa? ¿Es un fantasma
que es Sí, yo un estoy... ente, ¿o qué sería? Pudo haber sido un fantasma o tal vez un ánima. Yo más bien me inclinaría por un ánima, ¿eh? O sea, una Yo creo de almita. las mismas almas que perdieron la vida, ¿va? Ajá, así es, puede ser. Muy probablemente eso fue. Sí, o sea, sí, muy impactante, pues esto me pasó y sí, y pues yo creo que mucha gente me han contado otras historias, pero ya después les hablaré como de otras historias de la misma gente que, o sea, murió mucha gente, va. Sí, Yo creo que esa alma se quedó ahí impregnada ahí en el lugar, va. Queda ahí la marca, amigo, como, La marca. sí, como si fuera una impresión, así se queda en ese sitio y puede ser que haya mucha energía residual. Y es verdad, se pueden observar algunas cosas increíbles, ¿no? Como esto que nos comentas, o puede haber una psicohuella por ahí. Siempre donde hay muertes violentas, inesperadas, repentinas, suele suceder que queden este tipo de energías residuales. Sí, pues mi intención era ayudar al niño, llevarlo a su casa, ¿va? O sea, a su lugar de origen, o sea, siempre ayudar, ¿va? Claro. A la gente. El semblante del niño era normal, digamos, estaba pálido. Sí, era un niño normal, o sea, un chiquillo cualquiera. Sí, ¿de cuántos años? Más o menos. Yo le calculaba unos 8 años. Chiquito, sí. 7 años. Sí. Sí, o sea, llorando, sí, no sé, no lo toqué, nomás lo vi. Y nada más le pregunté y no me dijo que eso de que estaba esperando el tren ese, la hora. Órale. Y pues sí, ese es mi relato, como ven, Nacho. Muy bien, amigo, pues buena historia e impactante porque tú lo viviste y lo tuviste ahí frente de ti. Entonces, amigo, muchísimas gracias por compartir. Estoy seguro que ya tenía rato que necesitabas platicar esto. Sí, se me apacigua un poquito el alma, ¿va? Y pues ya al rato les hablaré para otras historias. Claro. Excelente, amigo. Muchas gracias, Nacho y Gina. Saludos. Gracias. Que tengas bonita noche, amigo. Yo he tenido varias experiencias cercanas a la muerte o situaciones pues en la que pues sí he estado en peligro, me han atropellado, me he caído de techos, de cosas así, pero la más fuerte resulta que yo era mecánico, bueno, era ayudante de mecánico, trabajaba en cierta compañía, soy originario de la ciudad de Durango, fuimos a hacer un trabajo a lo que fue allá en la sierra de Durango, y hagan de cuenta, hicimos el trabajo y todo, acabamos de madrugada, ya veníamos rumbo otra vez a la ciudad, y una camioneta nos paró, pues eran personas malas, o sea, no sé, la relación pues obviamente con algún crimen, o sea, pertenecientes a algún crimen organizado, no sé. Perdón, de acordarme como que se me enchina la piel. Total que esas personas, pues no, nos hicieron bajarnos de la camioneta y andaban armadas. Nos empezaron a decir que qué andamos haciendo ahorita a esas horas, que no sé qué, que no eran horas para andar en esos rumbos. Y nos pusieron un arma en la cabeza, a mí y a mi compañero. Y yo dije, pues ya hasta aquí llegué. Y sí es cierto, o sea, bueno, al menos en lo personal, pues ha sido la situación más fuerte que he tenido. Recuerdo muy bien que cerré mis ojos y era como si ya no hubiera sonido en mis oídos. Y empecé a ver como toda mi vida así desde chiquito, así como si fuera una película, como si me la pasaran así de forma rápida. Y también veía como que yo estaba ahí, como que me estaba velando mi familia, pues mis conocidos, mis amistades y todo. Y pues no sé si fue por el miedo o no sé, afortunadamente no nos hicieron nada, nos dejaron ir. Y pues esa es como la experiencia más cercana a la muerte que yo he tenido. Pero sí se me hizo raro eso que te pasa, que ves como toda tu vida rápido. Pues yo les quería compartir eso acerca del tema. Y pues saben que dicen que hierba mala nunca muere, ¿verdad? Sí, Ale, pues ya estamos aquí, hay que aprovechar. Gracias, Gina. Mira, Gina, yo les hablo de acá de Coahuila. Para los que me están escuchando, acá en Coahuila, lo que hay en la ciudad se conoce como los burdeles. No sé si se puede decir eso al aire. Sí. Bueno, aquí en Coahuila se le conoce como zonas de tolerancia. Ajá. La zona de tolerancia
es como lo es la zona rosa en la Ciudad de México. Sí. Y estas zonas de tolerancia tenían mucho auge allá por el año 2010, 2005, en donde, bueno, pues las mujeres, ¿verdad?, que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, no quiero decir la palabra, Sí. ellas que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, pues muchas de ellas tenían muchos clientes y les iba muy bien. Sin embargo, pues muchas otras de esas mujeres pues fueron abusadas, muchas de otras fueron también pues secuestradas. Entonces, a lo que voy con ello es que dentro de la zona de tolerancia se construyó un fraccionamiento que ahorita, bueno, está habitado, ¿verdad?, ese fraccionamiento, pero resulta, Gina y Nacho, comentan los albañiles que cuando estaban construyendo este fraccionamiento, unos de los maestros albañiles, Gina y Nacho, saben que encontraron en los cimientos cuando ellos empezaron a escarbar. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Encontraron fetos. Ándale. Encontraron fetos y bueno, esto se relaciona que estos fetos, pues una es que abundaron dentro del perímetro de lo que fue la zona de tolerancia, y otra es que, bueno, pues las mujeres, ¿verdad?, abortaron ahí en esos lotes baldíos que ahora son fraccionamientos. Entonces, en esta colonia, se llama la colonia La Joya, han visto actividades de manifestaciones de fantasmas, entre ellos una niña, ¿verdad?, que deambula en el lugar. Se ha visto a altas horas de la noche, es una niña que anda rondando en la zona, ¿verdad?, en este fraccionamiento, pero esto se relaciona con estos fetos que se encontraron. Sí, tiene mucha relación, claro que sí. Esta manera de ocultar los fetos, pero no por que no se vean, ya no pasa nada, sino que también ahí se queda impregnado de lo que hubo, que representa también tragedia, ¿eh? Sí, es correcto, Gina. Te comento, en esta colonia sí han sucedido este tipo de manifestaciones. Incluso luego les voy a hablar en otra ocasión, nada más se los cuento rapidito. En esta colonia, Gina y Nacho, no sé qué explicación le puedan dar a un árbol. En cierta temporada del año le sale humo, Gina y Nacho. Oh. Así como humo literal, o como vapor, o cómo. Humo literal, Gina y Nacho, como si se estuviera quemando el árbol, pero no sale lumbre, fuego, sale solamente humo. ¿Y es cada año? Sí, es cierta temporada del año. Bueno, hay videos, los vecinos han grabado, ¿verdad? Esto es como en el verano, y este árbol empieza a desprender humo. Oye, ¿y han detectado la fecha en la que esto se presenta? Esto se manifiesta en el verano, precisamente entre el mes de julio y agosto. Aquí la curiosidad, la incógnita es que por qué sale humo, ¿verdad? O sea, bueno, no soy biólogo ni experto en arbolaria ni nada de eso, pero digo, pues no es normal, ¿verdad? Si hay algún experto en árboles en el auditorio y nos pudiera dar alguna explicación, o ustedes, no sé por qué se presenta eso. Eso. Oye, pues una situación bastante extraña, y vamos a esperar, como tú ahorita hiciste la convocatoria, para aquellos que tuvieran una explicación científica o de cualquier tipo acerca de por qué sucede esto. Estamos esperando la respuesta. ¿Te parece, Alejandro? Sí, Gina, muchas gracias. Es lo que quería contar, ¿verdad?, en esta noche, y pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, amigo. Saludos, que estés muy bien. Buenas noches, Gina y Nacho, espero que se encuentren bien, y saludos a todos Saludos, los radioescuchas. Soy Adrián García de nuevo. Saludos. Saludándolos a todos. Quiero relatarles contarles un
algo que me pasó hace tiempo, también de sueños, ¿verdad? Como les he contado, cosas de sueños que se me hacen realidad, y creo que este es el más fuerte de todos, Ok. de todos los que he soñado, a pesar de que los demás pues han llevado a que la gente pues sí muera, ¿no? Después de que yo soñé cosas, pero este estuvo un poco más chistoso porque resulta de que yo me vine para los Estados Unidos y dejé a mi familia allá, a dos hijos y 2 niños pequeños y mi esposa, ¿verdad? Y y pues transcurrió el tiempo, no mucho, ¿verdad? Menos como un año más o menos. Y pues mi esposa estaba un poco desesperada, ¿no? Ella estaba muy joven y pues a lo mejor pensaba que ya no iba a regresar con ella. Algo la hizo tomar decisiones muy fuertes. Pero en una ocasión llegué de trabajar y pues no había mucho que hacer, ¿verdad? Era nada más del trabajo a la casa, y pues es lo que se hace acá en Estados Unidos cuando uno quiere prosperar realmente, del trabajo a la casa y pues así todo el tiempo, ¿verdad? De repente salió uno a la tienda pues a comprar jabón o la comida para la semana. Entonces estaba dormido, bueno, más bien no estaba dormido, estábamos acostados, pero pues nosotros nos dormíamos un poco tarde, como por ahí de las 10, nada más mirando el teléfono y pues películas tal vez. Y en eso como que algo pues, se posicionó en mí, ¿verdad? Algo pesado, como cuando se le sube al muerto a uno, Sí. ¿verdad? Y empecé a flotar, ¿verdad? Empecé a flotar y empecé a flotar y mi cara pegó al techo del cuarto, ¿verdad? Entonces yo miraba hacia abajo, pero yo no podía gritar ni me podía mover y yo estaba totalmente frisado, ¿verdad? Y yo miraba, en ese tiempo yo compartía un cuarto con mi sobrino y teníamos una litera, y él tenía la cama, la parte de arriba, pues. Sí. Y yo miraba hacia abajo y yo lo miraba a él como estaba dormido. Él sí estaba dormido, no era muy tarde, pero él sí estaba dormido. Y yo no estaba dormido, de hecho no estaba ni oscuro, era por ahí que le cuento como de las 6, 7 de la tarde máximo, más o menos todavía había luz, todavía afuera se miraba. Y y él estaba dormido y yo lo miraba a él de arriba para abajo y miraba todas las cosas del cuarto, todo eso, ¿verdad? Yo tenía un pequeño teclado para música parado a un lado de mi cama y yo intentaba alcanzarlo para tirarlo, para hacer ruido, para que él se despertara. Pero pues no lo alcanzaba, ¿verdad? Yo miraba todo lo que estaba tirado alrededor, o sea, pues fue algo tan real, ¿verdad? Sí, hombre. En eso como que esa energía me dejó caer y caí de golpe al suelo, ¿verdad? Se escuchó el golpe, bueno, yo escuché el golpe, nadie más lo escuchó. Pero sí me dolió, a mí sí me dolió. Y según pues lo que yo hice fue meterme a mi cama y no y cobijarme, ¿verdad? Y pues pensar en qué es lo que había sucedido. En el momento que yo me metí, yo sentí que un niño se metió en mi cama. Para esto pues no había niños, estaba mi sobrina, pero nada que ver, ¿verdad? Sí. Y como que el niño no traía camisa, se metió en mi cama y yo le toqué como su piel, ¿verdad? Y su piel se le sentía así pues media rarita, como con frío, como áspera, ¿verdad? Sí. Pero casi enseguidita yo sentía que estábamos hablando como de mi hijo, como el que estaba yo tocando, sentí que era mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente sentí una mano femenina que me tocó la espalda, ¿verdad? Y yo le toqué la mano y yo sentía pues que era la mano de mi esposa, ¿verdad? Que yo le tocaba. Uh-huh. Y también miré que corrió otro bebé con el pelo muy cortito, ¿verdad? Por abajo de la cama de mis pies, así que corrió, ¿verdad? Así miré, pues esto ya no me concordó, porque sí, efectivamente yo tenía un bebé, pero pues en realidad yo no sabía cómo se miraba en el momento. Uh-huh. No, yo no sabía cómo ella se miraba en el momento, porque pues ya tenía un tiempito que la había dejado, ¿verdad?
Entonces, cuando ellos llegaron, cuando todo eso sucedió, a los 3 días me dijeron que mi familia pues había desaparecido, ¿verdad? Y pues yo me espanté mucho porque pues con las cosas como están en México, pues uno no sabe ni qué pensar, ¿verdad? Sí, amigo. Y pues así no supimos mucho de ellos hasta después de un tiempito que hablaron de migración y que pues los tenían, pues, o sea, ellos lograron cruzar acá donde estoy yo y básicamente pues fue como un aviso tal vez, ¿no? De que ellos venían, de que mi esposa había tomado una decisión y que pues de alguna forma me estaba avisando de que ya venían en camino. Ajá. Y sí, bendito sea Dios, llegaron. Eso es. El pequeño bebé que en mi sueño, que no creo que haya de haber sido un sueño porque como le digo, no estaba tarde y yo no me acuerdo haberme dormido. Me di cuenta que todo pasó así como yo despierto. Ujú. Yo puedo jurar que estaba yo despierto cuando todo esto pasó. Fue como una premonición, como algo así, ¿no? Como cuando las películas de Destino Final que miran las cosas antes de que pasen. Sí. Así más o menos fue como yo lo sentí. Y cuando ese bebé llegó, cuando mi hija llegó cuando yo la miré, era idéntica al bebé que yo miré correr. El pelo Wow. como lo tenía, porque pues como estaba chiquita todavía es niña, entonces el pelo Ajá. pues todavía no le crecía bien, lo tenía como un poco alborotado, poquitito grande pero no largo, tenía un Ajá. poco alborotado y el tamaño que yo me acuerdo haber soñado o haber visto más bien. Y y eso pues sí hasta la fecha pues me causa algo no de miedo, sino del pensar, ¿no? De cómo es posible de que una persona pueda tener ese tipo de premoniciones y que sí te pase, ¿verdad? Anteriormente les he contado de mis sueños que se hacen realidad y pero fue un poquito más raro, ¿verdad? Porque pues en sí yo lo sentí Ujú. y lo miré Sí, antes de que sucediera, ¿verdad? amigo. Les mando un saludo a todos y espero que el audio se escuche muy bien porque ando caminando aquí mi perro, ¿verdad? Y en el estado de Oregon hace mucho frío. Ajá. Sí, se Y oye, mi entre amigo. el frío y los jalones del perro, no sé cómo se vaya a escuchar esto, pero Estuvo bien, les mando amigo. un fuerte abrazo y saludos a todos en cabina. Hola, Jenny y Nacho. Hola. Ah, Mi nombre es Mónica, yo soy mexicana, yo soy de Yucatán, pero ya tengo 3 años viviendo aquí en Canadá. Es impresionante cómo algunos de los relatos que la gente cuenta te llevan al pasado y te llevan a recordar cosas que viviste sin que precisamente los relaciones con sucesos paranormales. O sea, son cosas que uno vive y en el momento pues a mí no me parecen paranormal hasta que escucho que otra persona lo cuenta. Entonces digo, wow, entonces sí no es tan normal que la gente viva estas cosas. O sea, sí viví algo extraordinario, ¿no? Claro. Y les voy a contar uno de los relatos o varios de los relatos que he escuchado de personas que dicen que tienen sueños premonitorios. Entonces me llevan al pasado, me llevan a recordar cosas. Les voy a contar que fue el que yo relaciono como mi primer sueño premonitorio. Cuando tenía yo 6 o 7 años, mi papá es de Michoacán. Desde muy joven se pasó a vivir a Yucatán por su trabajo y ahí conoció a mi mamá. Mi mamá también es michoacana, pero pues la familia de mi papá todavía vive en Michoacán y viven en un pueblo que se llama Los Reyes. Cuando tenía yo como 5 o 6 años fuimos a visitarlos y tenían una casa muy bonita, muy grande y todo, pero pues hasta ahí. Cuando tenía yo 8 años me acuerdo que me fui a dormir una siesta. Y era una de esas raras que estaba mi papá en la casa, porque mi papá por su trabajo pues viajaba mucho, entonces solo iba los fines de semana o así. Y me acuerdo que me fui a dormir una siesta y soñé que entraba yo a una casa y que veía yo los corredores muy bonitos, muy amplios, así como de las casas antiguas, que son corredores alrededor y en el centro tienen como que un jardincito, cosas así, ¿no? Y que veía yo una
una fuente en el medio con una cabeza de león muy bonita, que caminaba yo por los pasillos y que veía yo por ese pasillo y que veía yo las puertas grandes, así como que de iglesia, muy bonitas, esas puertas así como de doble ancho, con sus cosas de fierro negro, así como antiguas, ¿no? Y que veía yo caminando y que en una de esas me paré y había una puerta cerrada y la abrí. Y cuando la abro, veo un patio. En el patio, en el centro del patio, había un kiosco con tejas rojas. Alrededor tenía como que una barda y en la barda tenía una cocina y había una televisión y que tenía una antena parabólica encima, y que veía yo a mi tía así en el fondo, sentada en una silla esas que sirven como para la playa, de esas donde puedes subir tus pies, y que veía yo que la silla tenía una mesita y al lado de la mesita tenían como una sombrilla y todo. Luego me paraba yo en la puerta y que veía eso. Entonces cuando me levanté, fui y se lo conté a mi papá. Yo no sabía que mis tíos se habían mudado de casa. Cuando los fui a conocer, cuando tenía como 5 o 6 años, yo conocí una casa que no era la que soñé, que no era el lugar. Y yo no sabía que había un kiosco, nada de eso. Yo relacionaba los kioscos con los parques públicos, porque en Yucatán no es muy común ver kioscos en la ciudad, en Mérida. Y yo no, eso de los kioscos a mí no me parecía algo así como que muy común. Y le conté a mi papá todo mi sueño. Le dije, oye, y fíjate que entré, y mi papá tampoco conocía esa casa. Entonces pasan los meses, me acuerdo que pasaron 6 meses y fuimos de unas vacaciones cuando tenía como 8 o 9 años, ¿no? Yo soy la más chica y yo no tengo primos de mi edad. O sea, toda la diferencia de edad es muchísima entre mis primos. Iban inclusive con mis hermanos. Y me acuerdo que el último día que estuvimos ahí de visita, ya era como 1 semana, 2 semanas que habíamos estado ahí. Me acuerdo que llegué a la casa, caminé y todo, y que la puerta para salir a ese patio estaba cerrada. Y la abrí y me paré en las escaleritas, como 2 escalones que tenía para bajar al patio. Y haz de cuenta que vi la postal, como que la foto de mi sueño. Esa parte donde está el kiosco con las tejitas rojas, la antena parabólica, la televisión y mi tía acostada con la sombrilla y todo el show. Dije, Dios, sí, me quedé parada, petrificada, y mi papá venía detrás. Y me volteé y me ve pálida y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, ¿te acuerdas de aquel sueño que te conté donde le dije? Y mi papá se acordó, sí, mira, le dije. Entonces mi papá da el paso y ya está mi sueño, la foto. Sí. Él se quedó obviamente impresionado y hasta ahí. Ese fue mi primer sueño premonitorio. Muy buenas noches, Ginny, Nacho. Les mando un saludo, mi nombre es Javier. Saludos, Javier. Soy yo originario de Atotonilco, el Alto Jalisco. A la edad de los 14 años nos fuimos a vivir a Aguascalientes por proyectos que tenía mi papá ya, como él es contratista electricista. Ah, ok. Entonces íbamos y veníamos muy seguido de Atotonilco a Aguascalientes, a Pabellón de Hidalgo se llama, es un municipio de Rincón de Romos. Ok. Bueno, pues esto que les voy a platicar me lo contó un amigo que ya falleció. Esto le sucedió por ahí por el año 2012, 2013. Se trata de una criatura también que vieron. Como ahí la gente que conoce Pabellón de Hidalgo, está lamentada la presa de San Blas. Entonces, hacia donde él vivía estaba pegado hacia la presa y para allá hay mucho mezquite, mucho nopal, está boscoso. Okay. Y donde él vivía eran terrenos como a desnivel. Digamos que cuando uno entraba a su casa, había un terreno, digamos, de frente unos 8 metros y de ancho unos 20. Y hay cuenta que enseguida estaba otro terreno que venía siendo parte de su casa, como si fueran escalones, no sé si me explico. Un terreno arriba, abajo otro terreno. Entonces, en el tercer terreno daba hacia el canal, que es como... vendría siendo más bien lo que es la presa, el desagüe de la presa, por donde pasa el cauce de la presa, pues, ¿no? Del río que se forma ahí con el tiempo. Entonces ellos abajo tenían siempre acondicionado como unos corrales, donde tenían siempre gallos de pelea, a lo mejor un puerquito.
pero algo en especial es que tenían un perro, un tipo Rottweiler, un perro muy grande. Dice, yo no me gustaba pelearlo, dice, pero el perro era muy bravo, que en veces lo hacíamos que se peleara con los pitbull y pues este perro era muy bravo y les ganaba. Perdón. Y en veces ese perro andaba jugando con las piedras del río de tan fuerte que tenía su mandíbula, pues para que se den una idea de lo fuerte que era el animal, porque era un perro muy corpulento. Entonces la cosa es que me platica que una vez en la noche empezaron a escuchar ruidos, que el perro como que lloraba, ladraba, y luego como que de repente se quedó silencio y los animales alborotados, ¿verdad? Como les digo, eso quedaba en el tercer terreno que queda hasta la parte de abajo. Como les comento, sus terrenos parecían como si fueran escalones. Él desde arriba, desde el primer nivel donde ellos dormían, donde tenían sus cuartos, Sí. estaban escuchando todos esos ruidos. Entonces para esto el papá saca un reflector muy grande que tenía y desde el nivel de arriba de ese terreno apunta hacia abajo, donde se ve el río, donde tenían los corrales. Y me dice mi amigo, Javi, no me lo vas a creer, dice, pero ver algo tan feo. Dice, cuando mi papá echó la luz, era un ser que yo creo medía alrededor de 2 metros, 2 metros 20, y era algo muy alto. Dice, yo más o menos le tanteé por la altura porque el animal o ese ser topaba en una de las ramas que estaba ahí. Dice, era color gris. Dice, era así delgado gris. Dice, cuando mi papá echó la luz volteó, y si los ojos con la misma luz, no sé si por la misma luz se le miraban los ojos rojos como fuego, así. Entonces, lo que les impactó pues a ellos, que estaba así parado viendo hacia ellos, y aquí con su mano derecha, así como si estuviera tocando al perro, pero el perro estaba como hipnotizado. Dice que en cuanto lo toca, más bien el perro, en cuanto lo toca, que el perro queda como desmayado, y esa cosa se avienta, se empieza a balancear sobre los árboles, como si fuera un simio, se fue brincando y brincando. Pero él me lo describe que era alto, delgado, con unos ojos muy grandes, y la piel como gris, así como de elefante. Dice que el papá le dio tanto miedo que corrieron y se encerraron. Y pues cabe mencionar pues que ellos son cristianos, ¿verdad? Es muy raro que ellos crean en esto, o que mi amigo puede echar a mentiras, porque cuando él me lo platicó se le miraba la seriedad en su rostro. De hecho se le ponía pues chinita su piel, y eso fue lo que pasó ahí en Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes, mejor conocida como la Hacienda de San Blas, un municipio de Rincón de Romos. Pues sería todo, Ginny y Nacho, un saludo para los dos. ¿Y quieres contar una experiencia? ¿De qué se trata? Sí, miren, la otra vez hablé, Sí. di una experiencia, ahora va otra experiencia. Bien. Cuando yo estaba 9 años, 8 años, Muy pequeñito. yo les dije que a esa edad pues, yo estaba loco, ¿no? Que mi padre me pegaba mucho y todo eso, platiqué eso, bueno. Ajá. En esos mismos tiempos, más o menos en esos mismos tiempos, Sí. solíamos ir a buscar agua como a 1 kilómetro, pero es una terracería, o sea, un camino, pues. Ujú. Un manantial de agua cristalina clara que esa la ocupábamos para tomar. Wow. Y había otro arroyito que esa la ocupábamos para lavar trastes, para lavar, para muchas cosas. Ujú. Entonces se decía que ahí había charneques. Ajá. Sí, había una piedra exactamente en el arroyito, había una piedra grande donde uno se subía, yo me subía pues ahí de chamaco, Sí. y decían que ahí había charneques que no, o sea, nos decían pues a mis primos, a mí me decían que ya en la tardecita no fuéramos a buscar agua porque los charneques eran muy traviesos, muy canijos. Ujú. Y resulta que un día un primo mío de mi misma edad, fue solo a buscar agua, y ¿qué creen? Que ¿Qué? se encontró con más charneques y le dieron una revolcada, que llegó llorando y rajuñado y maltratado. Mm. Se llama Alejandro, le pasó lo mismo, así como a 3 primos. Sí. Sí. Y como yo era muy canijo, muy travieso, yo dije, charneques, no, yo sí me los voy a ir a fregar. Y me voy, yo ni siquiera llevé cubeta para traer agua, nomás fui a buscarlos. Sí. Con mi machete bien filoso, y digo, estaban a ver. Y fui, y hasta me subí en la piedra, y en la piedra sonaba yo el machete, Ujú.
no vi nada. Oh. Yo no vi nada. Y como ellos sí, pues... Oye, los ¿tú vieron. ibas dispuesto a enfrentarte a ellos? Sí, yo muy valiente, muy sin miedo, pues. Y les gritaba y sonaba el machete en la piedra y decía, salgan, ¿dónde están? Miedosos, a mí sí, aquí sí se van a topar. No, pero no, nada. Fui 2 veces, ¿eh? Oye, Javier, ¿y cómo son los chaneques? ¿Qué dijeron tus primos? Bueno, exactamente no sé cómo no me decían chaneques, pues. Ok. Que eran unos seres pequeños, morenos, pequeños. Exactamente no sé bien. Ok. Sí. La cuestión que ellos decían chaneques. Sí. Toda la gente decía chaneques, pues. Que ahí había chaneques. Sí. Pero que en el día no salían, nunca en el día no, para nada. Pero cuando empezaba a oscurecer es cuando trataron mal a mis primos. Y eso cuentan que hacía mucho tiempo, ¿no? Mis primos familiares que eran ya grandes, mayores, que les había pasado lo mismo. Por eso nos prohibían ir a esas horas ahí, a ese lugar a buscar agua. Ajá. Pero pues yo la verdad yo no los vi, ni oí, ni nada. Oye, que estos chaneques también se les asocia al inframundo, pero sobre todo se dice que se encargan de cuidar los montes y la fauna silvestre. Ahora, Sí, ¿por qué a pero tus sí. primos como los atacaron? Sí, los atacaron, sí, porque sí regresaron rajuñados, maltratados, sí, y asustados sobre todo, pues. Claro, se quedaron tan impresionados por esto. Y tú que querías verlos, nomás no se pudo. No se pudo, yo no los pude ver. Ah, Javier, pues mira estas circunstancias que ocurren y por lo mismo que tú eras un niño intrépido y tú mencionas Inquieto, travieso, pero eras sí. inquieto y dijo, este es el momento de conocer un Sí. chaneque, pero pues nomás no se hizo. No se me hizo, no. Y si me dan chance le cuento otro que sí está fuerte, tengo más fuerte. A ver, escuchemos. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez que mi padre tenía un trabajador de confianza que le decíamos la negra? Se llamaba Jorge, le decían la negra, un alto, él, Sí. que jugaba basquetbol. Ese era su mano derecha, ese es el que trabajaba, era de confianza. Sí. Y vivía en la huerta de café, hasta allá él vivía donde estaba el beneficio de café. Ahí tenía su cuarto bien arregladito y todo. Pero él bajaba al pueblo a jugar basquetbol y a ver a las novias y se iba ya en la noche. Y un día se fue. Bueno, lo que pasa es que un día se perdió. Sí. Sí. Se perdió y mi papá lo buscaron y no lo encontraron por ningún lado. Y un día le dijeron a mi papá que estaba en Río Verde, es un río grande, acá en Oaxaca, Sí. que ahí andaba, dice, por ahí anda alguien que se parece a la negra, y dice, nomás que anda todo estartalado, barbado, sucio. Y mi papá lo fue a ver y sí era él. Era él. Entonces mi papá lo recogió y se lo llevó a la Ciudad de México, al Batán. Es una clínica de enfermos mentales, supongo. Mira. Para allá se lo llevó, sí, mi papá. Sí. Pues ahí lo trataron. Estuvo como 3-4 meses. Y medio se compuso. Se compuso, sí. Ya cuando regresó bien. Sí. Qué bueno. ¿No sabes cuál fue el diagnóstico? No, miren, lo que pasó fue de que yo le pregunté, eso sí, yo hablé con él, platicaba yo con él. Y le digo, oye, pues te perdiste, ¿y por qué? Dice, mira, ese día que jugamos básquet, pero empezó a llover. Entonces yo agarré a mi caballo y me fui a mi casa. Dice, pues está retirado, como el caballo como 1 hora. Y en el camino estaba lloviendo y con aire, dice. Yo iba bien tapado con mi capote, dice, y mi sombrero, dice, y que me alcanza un señor con un caballo negro, dice, y el señor venía montado un señor
bien vestido de charro, dice, con su sombrerote, dice, y venía fumando un cigarro, dice. Y se me emparejó y me dice, ¿a dónde vas? Dice, no, pues voy a mi casa. Ah, ¿quieres un cigarro? Pues órale. Pero yo nunca lo pude prender, dice, porque estaba lloviendo y con aire, dice, y como él iba fumando, dice. Iba platicando conmigo cosas, dice. Y sacó y me dio un libro. Dice, ¿te gusta leer? Ah, sí, sí me gusta. Y sí le gustaba leer, él tenía libros ahí siempre. Sí, sí me gusta leer, te regalo ese libro. Dice que era un libro de pasta negra. Sí. Y ya cuando llegó a otro día, como a los 3 días, dice que empezó a leer el prólogo del libro, me dijo él, el prólogo, dice. Y en el prólogo decía que si lo empezaba a leer tenía que terminarlo porque si no le iba a ver mal. Ah, caray. ¿Y luego? Y dice, yo por curiosidad leí el prólogo y empecé a leer el libro, dice. Era como Biblia, dice, porque traía artículos y traía versículos, dice. Sí. Yo me acuerdo que traía que la creación del mundo. Sí. Pero no decía Dios creó al mundo, en un día hizo esto, decía Lucifer creó en un día, separó la tierra la luz con las tinieblas. De las tinieblas, sí. Pero no se refería a Dios, se refería a Lucifer, el libro ese. Sí. Entonces ya me dio miedo y ya no lo seguí leyendo, dice. Pero empezaron las manifestaciones, dice. Primero, dice, mi cama donde yo dormía, una vez, dice, estaba despegada como 40 centímetros. Sí. Y yo digo, ¿cómo se despegó? Y después, dice, estaba a la mitad del cuarto, la cama. Medianoche ya estaba a la mitad, dice. Entonces yo dije, no, pues el libro, ha de ser yo creo que fue el diablo ese señor que me dio el libro, dice. Entonces dice que hizo una hoguera y para quemarlo. Sí. Pero resulta que el libro no se quemó. O sea, él sí le prendió fuego, pero no se quemaba. Yo ahí lo dejé, le eché un buen juego, dice. Ahí lo estuve viendo, sí. Y resulta que dice que lo intentó 2 o 3 veces y pasaba lo mismo. Él regresaba a su cuarto y el libro ahí estaba. Ni tiznado, ni nada. Ahí estaba, íntegro. Sí. Entonces, ahí cerca pasa un río. Sí. Que es el mismo río Verde, pero allá en la montaña, en el cerro es donde empieza ese río, se supone, ¿no? Es el mismo río. Okay. Y dice, entonces, dice que lo amarró bien, lo echó a un costalito y le puso unas piedrotas y lo echó a una poza para deshacerse del libro. Sí. Pero dice que al tirar el libro, alguien lo aventó al río. Sintió que lo empujaron. Lo empujaron, se cayó con todo el libro. Y dice, traté de nadar y perdí el conocimiento. Wow. Y se supone que se fue río abajo, pero muchos kilómetros, muchísimos. Sí. Hasta que llegó al poblado de Río Verde. Río Verde se llama porque pues, ahí está el río Verde, que es el mismo río, pero ya casi llegando al mar. Y ahí fue donde él, donde lo encontró mi papá. Entonces dice, este señor que me dio el libro fue el que me echó al río y fue el que, o sea, el causante, pues ese fue el castigo que, pues no terminar el libro ese. Entonces cree que fue la consecuencia directa por no haber terminado de leer el libro. Ajá. Y dice, y yo estoy seguro que sí, él era Lucifer, porque el libro cuando empezó no decía que Dios creó al mundo, que no, decía Lucifer esto, y Lucifer lo otro, y Lucifer creó al hombre a su imagen y semejanza, como dice el Génesis de la Biblia, ¿no? Sí, correcto. Sí, era él fue, dice, porque yo sospeché de un principio, dice, porque el cigarro
estaba corriendo, lloviendo y corriendo aire, y él estaba fumando y no se le apagaba, dice. Oh, Y le sí. y dice, y ese es el relato pues de mi amigo La Negra. Pues se recuperó bien. Ya después supe y mi papá platicó pues porque le preguntaba, y dice que cuando lo llevó allí al hospital de los enfermos mentales, ya estaba bien, pero decía muchas sandeces, muchas locuras. Y dicen que tuvieron que llevar a un sacerdote católico, creo que exorcista, o le hizo oraciones de liberación o exorcismo, no sé qué le hizo. Ajá. Porque estaba como poseído, pues le decían los doctores ahí de ese hospital. Oye, pero ¿y sí, actualmente él está bien? Actualmente yo creo que no sé si ya debe estar muy grande, si yo ya tengo acabo de cumplir 78 años. Y él era más grande, ¿verdad? Yo cuando tenía 9, 10 años, él tendría como 22, 23 años. Ah, caray. No, pues sí te llevaba mucho. Sí, pues él ya era un joven hecho y derecho, ¿no? Sí. Ya grande. ¿Quién sabe qué sería de su vida después? Yo después me salí, que me metí al ejército, pues ya casi no anduve yo por ahí, sí, ya no supe mucho. Pero esa es la historia. Wow. Y por supuesto, Javier, te la agradecemos. Sí, claro. No, y les agradezco yo que me hayan escuchado, y a todos los peludomaníacos, porque la otra vez hubo uno que se molestó, que tardé mucho. No te preocupes, amigo. No, pues estamos aquí escuchando y platicas también de una manera muy entretenida, así es que agradecemos tu participación. No, el agradecido soy yo y Nacho. Que pasen buenas noches. Te mandamos un abrazo. Igualmente. Hasta Saludos. luego, mi querido amigo. Qué experiencia de Javier, vaya. Mi nombre es Julieta y hablo de California. Soy de Celaya, Guanajuato. Ya les he dejado mensajes antes a ustedes, Jenita y Nacho, y quería comentarles algo bien pequeñito que me estaba recordando hace poco, que les podía contar más. Cuando tenía como entre 5 y 6 años más o menos, recuerdo una vez que mi tía me dijo que si la acompañaba a una casa de donde ella trabajaba, ahí en Celaya. En esa casa, pues, de hecho, pues ha tenido muchas funciones. O sea, en ese entonces era una escuela de ballet, me parece. Y ahora creo que es una escuela, un kinder, algo así. Entonces es una casa muy, muy grande que se ha usado pues para diferentes negocios, por decirlo así. Entonces, en esa ocasión me acuerdo que acompañé a mi tía que le iba a cobrar a la señora a la que ella le trabajaba, que era como maestra o dando clases de danza, de ballet, no recuerdo. Y había cuartos grandes, amplios y sin nada. Recuerdo muy bien que no había nada en ese espacio donde yo estaba. Pero por alguna razón yo me quedé viendo la pared. Extrañamente en la pared no había nada, era una pared blanca, iluminada con unas luces en el techo que la iluminaban hacia la pared, pues. Y en la esquina había una palmerita. Y mientras mi tía hablaba con la señora a la que le iba a pagar, yo me quedé observando la pared. No sé por qué razón me llamaba la atención. Pero recuerdo que, pues, aunque pues, no vagamente, porque no sé si fue producto de mi imaginación, pero ya después resulta que, bueno, para allá voy. Ya después, supe que sí en esa casa asustaban. Pues lo que yo vi en la pared fue como una mano que salió de ahí
y aunque no me lo crean y aunque se oiga chistoso, pero era una mano peluda. Sí, te lo creo. Y la amiga. mano salió de la pared y me decía con los dedos que fuera, que me llamaba así como ven. Entonces, yo ya para eso estaba hipnotizada con la pared, no sé qué me llamó la atención y fue cuando salió esa mano. Y ya entonces a mí como que me dio miedo, como que me quedé extrañada de lo que pasó, como que ni siquiera le dije a mi tía, sino ya hasta como pues después platicando, porque escuchaba las historias de esa casa. En esa casa pues pasaban muchos sucesos paranormales. Y pues ahí mi hermana, pues le estoy tratando de convencer. Yo creo que con este mensaje la voy a convencer para que les llame o para que les mande un audio y y contarles una historia que tiene ella de esa casa súper, o sea, muy, muy de miedo, muy escalofriante. Claro, amiga, cuando Yo quieras. nada más les puedo decir que sí, que en esa casa los asustaban a mi tía muchas veces. De hecho, ella no podía ir sola, siempre se llevaba a alguien porque le daba miedo. Y no tanto para que le ayudaran a limpiar la casa, o de igual manera para irse más rápido. Ahí le pasaron un montón de cosas. Una de esas, estaba mi hermana con mi tía. Mi hermana ya tenía en ese entonces como unos 14, 13 años por ahí. Y dice que ya, pues que habían limpiado, que ya estaban casi por irse y que le dijo la señora, oh, pues ya terminamos, ya me voy. Y la señora le dijo, oh, no, antes de que te vayas, hazme un jugo. Entonces mi tía se regresó para hacerle el jugo a la señora. Para eso tenía que usar la licuadora, porque no sé de qué clase de jugo, pero tenía que usar la licuadora. Y pues no encendía la licuadora. Después de eso, se fueron, probaron varios enchufes, se fueron a otro cuarto, probaron otros enchufes y tampoco funcionaba la licuadora. Entonces le dijo mi tía a mi hermana, pues vamos al cuarto que está hasta atrás, donde están las máquinas. En ese cuarto que estaba hasta atrás, tenían unas máquinas de imprenta muy viejas. Y en ese cuarto era bien escalofriante porque era el último de la casa antes de un patio que tenían ahí, también un patio muy desolado, muy triste. Y en ese cuarto donde estaban las máquinas también había como que era la extensión a otro cuarto o algo así, porque dice mi hermana que había una puerta que no tenía puerta. Y las máquinas bloqueaban la entrada a ese cuarto. Entonces solamente veías el marco del cuarto y era oscuridad inmensa hacia adentro. Entonces, pues en ese cuarto nunca supo ella que había. Y total que llegaron a ese cuarto y en ese cuarto, pues ahí sí encendió la licuadora. Pero cuando encendió la licuadora salieron, dice mi hermana, que muchísimas cucarachas, pero muchísimas. Entonces, pues ellas se quedaron así como que dieron el grito, terminaron y se fueron. Ahora sí que las cucarachas, pues, era parte de lo paranormal, porque como que, pues, ¿por qué salieron tantas cucarachas, no? Bueno, eso quiero imaginar yo, la verdad. Igual no sé si la casa ya estado inundada de cucarachas, pero siento yo que fue parte de lo paranormal que pasaba en esa casa. Y en ese mismo momento pasaron más cosas, o ya no recuerdo si en otra ocasión pasó otra cosa que también por ahí preferiría que ella se los contara a detalle y con sus propias palabras, porque aparte que tiene más punch para contarlo, porque sí lo cuenta pues a ella de viva voz, ¿no? De que lo vivió y le sucedió a ella. Entonces pues ya mejor voy a convencerla para que les mande un audio. Eso es todo por hoy, es algo cortito. Gracias. Que pasen muy buenas noches y pues ya les estaremos tratando de contar de esa casa ahí en Celaya, Guanajuato. Que pasen bonita noche, se les quiere mucho. Gracias. Ginita y Nacho, Saludos. y pues aquí estamos escuchándolos. El fantasma errante.